Resumen en 4 minutos del Devstream 177. El Dev 177 ha profundizado en lo que vendrá con la actualización de Dante Desatado. Con motivo de este Dev hay 2 alertas activas durante 24 horas, con planos de catalizador y de reactor Orokin. En marzo Warframe cumple 11 años. Habrá las recurrentes alertas con las skin decks anteriores y como novedad la skin decks de Nikana. Además han comentado que pronto fixearán todos los bugs y problemas de Warframe Mobile para iOS. Con la actualización de Dante Desatado se ha mostrado con detalle las skins Tenogen de Sevagoth, casco de Yareli, una Sindana, una skin de Melee y la skin de Jair, entre otras. Se confirma el próximo Prime, que será Protea, por lo que sigue en el orden habitual. Se le ha escapado a Rebeca al hablar sobre el slot de aura de Dante, minuto 39 del Dev. Ha habido demostración de cómo será el Warframe levitador Dante, y una mejor explicación de sus habilidades. Su primera habilidad es un arma exaltada, el tomo o libro, que se llamará Noctua y que dispara como el Grimorio. Su segunda habilidad se llama Verso de la Vida, centrada en proporcionar supervivencia a base de sobreguardia. La tercera, el Verso de la Oscuridad, basada en aplicar cortantes a los enemigos. Su última será el historial de lo que hayas hecho con las habilidades anteriores, hasta el máximo de 2 casteos. Si interactúas con la primera, saca una copia del Noctua que te asiste atacando a los enemigos. Van a implementar la interrupción Entrati, llamada Armatus, que será como una especie de interrupción situada en los laboratorios Sanctum. Como peculiaridad veremos que hay demolistas que serán Necramech, como el Bone Widow. Además aparecerán los Ghostlings, que te pueden robar llaves u otros elementos. Dante se conseguirá a través del Armatus con un nuevo recurso que se lootea allí, y se podrá cambiar en Lloyd del Sanctum Anatómica tanto las partes del Warframe, así como los planos de las 2 nuevas Incarno, la Onus y la Rubox. Hay cambios en las Netraceldas, sacan de la pool de recompensas los arcanos que no son exclusivos de las Netraceldas, lo que propicia mejores drops para el resto de arcanos exclusivos, fragmentos de Arconte y demás. Introducen la Deep Archimedia, una especie de incursión semanal en modo hard. Para jugarla debes ser rango 5 de los Cavia y consumirá 2 pases de Netraceldas. El sistema de recompensas va por puntos que conseguirás completando la incursión bajo los requisitos que se te exigen. Estos requisitos serán elegir de entre 3 Warframes y armas de cada tipo que te dan y que no podrás cambiar. Además, si quieres más puntos, puedes elegir de entre 4 debuffos. Cuantos más ítems de los seleccionados utilices, más puntos consigues y mejores serán las recompensas. Si llegas al nivel máximo, el 29, se garantiza un arcano legendario. A colación de lo anterior, hablan de cambiar la fusión ascendente de fragmentos de Arconte, comentando la posibilidad de que se pasen de 4 a 3 fragmentos de Arconte normales para crear uno top forjado. Han mostrado cómo se ve la skin deluxe de Styanax, el modelo Tonatiuh, con una skin de arma de asta y la Sindana a juego. Pablo ha explicado el reward de Inaros al detalle. Cambian su pasiva de la tumba, que roba vida, por una sombra de arena de Inaros que se resucita en base a la cantidad de golpes que pegas a los enemigos. El 1 sigue igual, pero con más consistencia al aplicar la apertura de remates a los enemigos de alrededor. Su 2 ahora es el Tornado, que va más rápido y acerca a los enemigos. Durante la animación Inaros es inmortal y se cura un poco con el daño aplicado a los enemigos. Los enemigos afectados por el Tornado caen al suelo y quedan abiertos a los remates en el suelo. Su 3 ahora será la armadura de escarabajos, que se verá en el HUD, además de proteger de los efectos de estado, como hacía antes el aumento, y se puede castear en movimiento. Su aumento ahora lo que hace es dar una protección a la muerte. Si recibes daño mortal, en lugar de morir, te aplicará un sangrado que te obligará a rápidamente interactuar con una de las habilidades que curan para no morir. Su 4 quita armadura y escala con la cantidad de salud. Una vez muertos los enemigos afectados por esa habilidad, se transforman en un gato de arena que asistirá a Inaros, haciendo control si sacas varios gatos. Han enseñado y comentado un poco los próximos aumentos para Styanax, Loki, Neza, Baruch, Chroma, Yareli, Nidus, Citrin, Lavos y Kullervo. Por último, respecto a los cambios al Eclipse de Mirage, se confirma que será una habilidad de Tap or Hold, es decir, que manteniendo pulsado o solo pulsando harás que la habilidad de daño o reduzca daño. También informan que reducen el porcentaje de daño que dará la habilidad si se utiliza como habilidad Helminta. Terminan con los cambios a los golpes contra el suelo. El daño AOE de estos ahora escalará con el daño del arma y los mods equipados en esta.